Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque me elegiste, Señor, para esta labor, sin merecerlo, sino por tu amor. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí presente compartiendo esta catequesis. Te alabo y te glorifico por ello, Señor, y porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero, por amor y con amor, Señor. En este momento quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por todos esos pecados, Señor, esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer, que tú también quieres que las hagamos, que tú nos exiges que las hagamos, Señor. Y en este momento le invito a que cada uno haga lo mismo en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos conocer un poco más de tu palabra, de tu mensaje, de tu persona y de tu amor, Señor, así como fuiste obrando desde el inicio de la creación hasta hoy y tu siguiente venida. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. Esos frutos que permanezcan. En este momento, Jesús, pongo en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada intención que los aquí presentes traen en el corazón, incluso eso que no nos animamos a pedir. Todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros problemas, nuestras dudas. Todo en tus manos, Señor, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan conmigo: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una vez más, Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Bueno. Como ya saben, nuestra catequesis generalmente empieza o con la lectura de un salmo o alguna otra lectura que nos ayude a crecer en conocimiento. Sin embargo, hoy vamos a tener una catequesis diferente. Me di cuenta de que es importante que podamos ubicarnos en el espacio y en el lugar y que podamos conocer la forma en la que Dios fue obrando desde el inicio de la creación hasta nuestros días, desde nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, hasta el día de hoy. Entonces, con ese fin vamos a iniciar. Voy a estar mostrándole una línea de tiempo que preparé para ustedes, como para que sea aún más fácil ubicarse. Así también vamos a estar visualizando diferentes mapas que nos ayuden a poder entender y ubicarnos en el espacio geográfico todos estos hechos que vamos a ir viendo. Bueno, entonces, como visualizamos en pantalla, la historia de la salvación empieza con una primera etapa que se denomina el periodo patriarcal. Se denomina periodo patriarcal por el protagonismo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Esta primera etapa se remonta a los siglos 19 al 15 antes de Cristo. Y aquí vemos de que empieza en el año aproximadamente en el año 1850 y vemos que dice BCE. ¿Qué significa BCE? Significa Before the Common Era. Eso está en inglés. Y como esta página no es religiosa, entonces en lugar de usar BC, que sería Before Christ, utiliza Before the Common Era. Es decir, eso significa antes de Cristo. Antes de la era común le llaman las personas que no quieren ponerle el nombre al año tal como es. Entonces, aquí vemos de que en el año 1850 antes de Cristo, Abraham escucha el llamado de Dios. Y ahí vemos que Abraham está con una sola A y sin la H. Esto es porque cuando él escucha ese llamado, aún Dios no le había cambiado el nombre para asignarle su misión. Entonces, esta primera etapa se remonta, como dijimos, a los siglos 19 al 15 antes de Cristo, en la que Abraham, que era de Ur de Caldea, escucha el llamado de Dios y recibe la promesa de que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Es llamativo que cuando Abraham recibe esta promesa, él no tenía ningún hijo y su esposa era estéril y también ya de avanzada edad. Entonces, imagínense la fe que debía tener Abraham para creer en esta promesa de Dios. Entonces, él estando en Ur de Caldea, dijimos, recibe la promesa del Señor de que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Ahí él se establece en Canaán y varias generaciones permanecen allí hasta que por causa de José los hebreos bajan y se establecen en Egipto. Entonces voy a mostrarles ahora un mapa. Aquí podemos visualizar en donde dice Ur de Caldea, el mapa está en inglés. El mapa está en inglés y dice Ur de Caldea, que vemos que está ahí al borde del río Éufrates. De ahí él va hasta Harán y finalmente de ahí va a Canaán. Este es el viaje que realiza Abraham. Entonces en Ur de Caldea recibe la promesa. A partir de la promesa, él
hace este recorrido y se establece en Canaán. Estamos hablando del año 1850, él escucha el llamado, se establece en Canaán hasta varias generaciones. Enseguida vamos a ver cuándo empieza esa segunda etapa. Bueno, entonces, más o menos aproximado en el año 1731 a.C., se realiza el pacto de Dios con Abraham. Vamos a avanzar un poco en nuestra línea de tiempo. Y ahí vemos que hasta el año 1500, estuvieron desde el año, como dijimos, 1700 aproximadamente, varias generaciones, hasta el año 1500 a.C., estuvieron establecidos en Canaán. Luego, por culpa de José, para entender esta parte de la historia, es necesario leer el libro del Génesis. Luego vamos a encontrar en el libro del Éxodo la descripción de este periodo, de este segundo periodo, que es el periodo de la esclavitud. Este periodo de la esclavitud va a durar desde el año 1500, unos 400 años, hasta el año 1250. Esta esclavitud es en Egipto. Luego de esos 400 años de esclavitud, pasamos a la tercera época de la salvación, llamada el Éxodo, que empieza en el año 1250. Todo esto es aproximadamente, ya que es muy difícil precisar con exactitud en qué año realmente empezó cada etapa. Pero bueno, estos datos son aproximados. Entonces, en el año 1250 a.C., empieza el éxodo con la liberación de los hebreos, no sin antes haber hecho una alianza con Yahvé, que fue la alianza que habíamos dicho, en la que esta ya es la siguiente alianza, en la que Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y el pueblo deambula por 40 años en el desierto, encabezado por Moisés y por Josué. A ver un poco si aparece aquí. Aquí vemos, más o menos en el año 1320 se produce esta alianza entre Moisés y Yahvé. Aquí vemos que dice YHWH, porque así se escribe en hebreo. El hebreo es una lengua que no posee vocales, entonces se escribe así. Luego, al colocarle las vocales, este tetragrama se va a leer Yahvé. Y dice 1320 a.C. aproximadamente, cuando se produce esta alianza antes del Éxodo, cuando todavía eran esclavos, digamos. Entonces, esta alianza con Yahvé en el Sinaí entre Moisés y el Señor se produce aproximadamente en el año 1320. En el año 1250 se produce la liberación de los hebreos. Y ahí vamos unos 40 años deambulando por el desierto, hasta que finalmente Josué llega a la tierra prometida y él penetra en Canaán alrededor del año 1180 a.C. Entonces, hasta el momento dijimos, empieza aquí con Abraham, año 1850 a.C. Luego vimos el pacto que Dios hace con Abraham, la promesa de que su descendencia se va a multiplicar tal como las estrellas del cielo, aproximadamente en el año 1731 a.C. Ahí se establecen en Canaán varias generaciones hasta que después los hebreos bajan a Egipto por culpa de José. Nuevamente ahí hay que leer el libro del Éxodo. Ahí, a partir del año 1500 hasta el año 1400, desde el año 1500 hasta el año 1250, dura la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Y dijimos que antes de poder liberarse, hacen esa alianza entre Moisés y Yahvé en el monte Sinaí. Una vez que salen, empiezan los 40 años de deambular por el desierto, hasta que finalmente, cerca del año 1180,
Josué penetra en Canaán, que sería la tierra prometida. Ahí empieza esta cuarta etapa, que sería la etapa de los jueces. En esta etapa de los jueces se da la renovación de la alianza con Yahvé, y en estos siglos se habla de unas tradiciones orales primitivas. Entonces, aquí vemos de que aproximadamente en el año 1080 a.C., nuevamente el signo de interrogación porque no se precisa ese año, se produce una renovación ya dentro de la tierra prometida, una renovación de la alianza y la conquista concretamente de la tierra prometida. Hasta este momento, el judaísmo era considerado una tradición oral primitiva. Aún no se habían escrito las tradiciones y la Torá, que sería el libro de los judíos que contiene el Pentateuco. Sí habían escritos ya algunos fragmentos, pero todo distribuido, digamos. Todavía no estaba el compendio de estos 5 libros. Entonces, hasta estos siglos, estamos hablando del siglo XI y estamos llegando al siglo X, eran tradiciones escritas. Posteriormente a esta etapa de los jueces, el pueblo de Israel pide un rey como lo tienen el resto de los pueblos. Y el profeta Samuel unge en el año 1050 a.C., todo es antes de Cristo, evidentemente. Posteriormente el pueblo de Israel pide un rey y el profeta Samuel unge en el año 1050 a.C. como rey a Saúl, inaugurando así la quinta etapa, la de la monarquía teocrática, en la que los reyes eran los portavoces de Dios. Luego le siguen el rey David, que conquistó Jerusalén y la convirtió en sede de su monarquía y del arca de la alianza. Entonces, dentro del arca de la alianza estaban las tablas de la ley, estaba el cetro de uno de los patriarcas, y también se encontraba el maná que habían recibido del desierto. Entonces el arca de la alianza les acompaña a ellos, y ellos consideraban de que esa arca de la alianza representaba y traía con ellos la presencia de Dios. Entonces vemos aquí en nuestra línea, en nuestra línea de tiempo, que esta cuarta etapa de los jueces termina en el año 1050, cuando inicia el reinado de Saúl. El profeta Samuel le unge a Saúl como rey. Si nosotros queremos conocer un poco más de esta etapa de los jueces, es necesario que nosotros leamos los libros de Josué y Jueces. Y es en esta etapa que se dio esa institución de los jueces. Eran esos jueces los que reinaban, los que guiaban al pueblo. Eso termina con el año 1050, la unción del rey Saúl. Y ahí podemos leer, por ejemplo, el libro de los libros 1 y 2 de Samuel. Y ahí vamos a poder encontrar la institución de esta monarquía teocrática. ¿Por qué se llama monarquía teocrática? Porque eran los reyes los que eran los representantes de Dios, aquí en la tierra. Entonces ellos eran los portavoces de Dios, por eso era una monarquía teocrática. Y también aparecen los primeros profetas como Samuel y Natán. Entonces, para esta fase de los reyes, leemos primer y segundo libro de Samuel. Una vez que termina el reinado del rey Saúl, que reinó aproximadamente 40 años, empieza el reinado del rey David en el año 1010, como estamos visualizando. Y ahí dijimos que este rey David conquistó Jerusalén y la convirtió en sede de su monarquía y del arca de la alianza.
Entonces le convierte en la capital del reino a esta Jerusalén que él conquista. Finalmente, a su muerte, le sigue su hijo el rey Salomón, que empezó a reinar en el año 970 a.C. Y fue ahí que el rey Salomón edificó el templo de Jerusalén. Entonces el templo de Jerusalén se edifica en el año 970 a.C., cuando asume el rey Salomón. En esta época hubo una gran producción literaria espiritual. Una gran producción literaria espiritual. Y esta etapa de los reyes finaliza con la muerte de Salomón en el año 931. Entonces, ahí vemos cómo cada uno de estos reyes, Saúl, David y Salomón, cada uno de ellos reinó 40 años. Cada uno reinó 40 años. Vimos que fue David el que conquistó Jerusalén, puso ahí el arca de la alianza. Después vimos que Salomón es el que construye el templo. Bien, bien. Entonces, en el año 931, aquí sí ya con mayor precisión, muere Salomón y da paso a la sexta etapa en la historia de la salvación, en la que el reino de Israel queda dividido en el norte y en el sur. Entonces, ese reino que estaba unificado era un reino enorme que queda dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Esto se produce en el año 931, muy importante este año. Y nos dice esta división de los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Continuamos avanzando en nuestra línea de tiempo. Duró desde el año 931, esta división en dos reinos, hasta el año 721, en donde cae el reino del norte y se produce la deportación de los israelitas que vivían ahí. La deportación de los israelitas. Entonces el reino del norte fue destruido en el año 721. Samaria, que era la capital de dicho reino, fue tomada y saqueada por Sargón II. Por Sargón II. Y sus muchos israelitas fueron deportados a Nínive. Y esta ciudad, donde vivían estos colonos, los ciudadanos fueron reemplazados por colonos de regiones conquistadas por este Sargón II, transformando así a Samaria en una ciudad sincretista. ¿Qué significa sincretista? Que su cultura ya se encontraba mezclada. Hay veces que ni siquiera es congruente una cultura con la que se mezcla, pero sin embargo se unen y se forma una nueva cultura. Una cultura mestiza, podríamos decirle. Y a partir de ese año, del año 721, ya no se habló más del reino del norte. Entonces, vemos hasta aquí todo lo que fue sucediendo durante el pueblo de Israel y cómo fueron cayendo vez tras vez ante el poder de otros grandes imperios. ¿Y por qué era tan deseada esta tierra? Y eso podemos entenderlo si nosotros miramos un mapa. Vamos a ver este mapa. Ahí podemos ver a Samaria. Esa era la capital del norte. Y vemos de que ahí un poco más abajo se encuentra Emaús, muy famosa por la lectura de los discípulos de Emaús. También podemos ver la ciudad de Jerusalén, que es ahí donde estaba la capital del reino de David. Ahí estaba el Arca de la Alianza. Vemos más abajo que está el desierto de Judá y el Mar Muerto. Entonces es como que podemos ubicarnos. Y aquí, si nos vamos un poco más a la derecha, podemos ver a Jericó. Entonces, aquí, ¿qué ocurrió? Samaria, que era la capital del reino del norte, vemos que está en la parte superior del reino, fue tomada por Sargón II y la mayoría de sus habitantes fueron deportados a Nínive. Y reemplazados por los colonos de las ciudades que conquistó Sargón II. Eso es lo que ocurrió en el año 721. A partir de ahí ya no se habla del reino del norte.
Vamos a ver si encontramos algún otro mapa que nos ayude más. Aquí vemos más o menos lo mismo, pero visto desde arriba. Aquí esto nos ayuda a adquirir un poco más de panorama. Samaria vimos que en esta otra imagen se encontraba arriba. Y encima de Samaria continuaría esta otra imagen, que sería Galilea. Que sería Galilea. Vamos a ver si en otro de nuestros mapas nos figura aquí Nínive. Este mapa nos muestra el camino del Éxodo, que bueno, sería ideal que lo hubiésemos visto antes, pero de igual forma nos sirve. Vemos aquí como en el paso 1 dice que salen de Gosen, de ahí pasan por el Mar de las Cañas, luego van por Mara, de ahí pasan a Lim, de ahí llegan al Sinaí. Ahí se produce la alianza entre Dios y el pueblo. Luego del Sinaí suben y llegan al desierto del Farán. Finalmente, después aquí en el 8, en Edom, es donde se produce la serpiente de bronce que Moisés construye, esa serpiente de bronce a pedido de Dios para que los que la vean sean curados de las picaduras de las serpientes. Y finalmente aquí en el 9 termina prácticamente el Éxodo con la muerte de Moisés. Entonces, esto podemos leerlo empezando aquí. Vemos a la derecha cómo empieza con el Génesis 45. El Mar de las Cañas se narra en Éxodo 14. Luego Mara, aguas amargas, sería Éxodo 15. Luego Elim, vemos el tema del maná, que se lee en el libro de los Números, capítulo 11. De ahí pasamos a Rafidim, que es el agua de la roca, donde Moisés golpea su cañada. Eso sería aquí en el 4, donde golpea la roca y empieza a brotar agua. De ahí pasan a Reidim. Perdón, es acá en Reidim el tema del agua de la roca. Y finalmente de ahí pasa al 6, que es el monte Sinaí, que vemos que se encuentra aquí en la parte inferior. Ahí se produce la alianza. Luego de eso, vemos que en el 7, a ver, mapa 7. En el 7 no se lee. A ver si apagamos este otro. Menos todavía. A ver si logramos leer qué dice en el 7. No, no leemos. Entonces, aquí mapa 4. Subimos hasta arriba. Farán, y ahí nos dice que los exploradores es la parte de la historia de los exploradores, y ahí eso aparte se puede leer en Números 13. De ahí sí pasamos nuevamente al 8, que sería la serpiente de bronce aquí en Edom, y finalmente la muerte de Moisés aquí en el 9. Moisés no entra a la tierra prometida, Josué sí entra. Nosotros estábamos buscando un mapa en donde aparezca Nínive. A ver. Río Jordán. No. Vamos a buscar aquí directamente en nuestro navegador. Ponemos aquí Google Maps. Aquí vamos a ver maps.google.com. Y acá vamos a buscar Nínive. Vamos a hacerla más fácil. Nínive. Bueno, así lucía la ciudad de Nínive. Y vamos a ver ahora el mapa, en qué parte se encontraba.
Aquí podemos visualizar. Bueno, disculpen por la demora. Aquí podemos visualizar. Entonces, Jerusalén está aquí, Samaria está aquí arriba y podemos ver cómo desde Samaria fueron deportados a Nínive. Desde Samaria fueron deportados a Nínive. Entonces aquí vemos justamente en esta imagen y nos dice que entre el 724 y 729 se da esta deportación. Y aquí menciona justamente a Sargón II, que fue de quien estuvimos hablando. Entonces 721 se destruye el reino del norte. Ya no se habla de Samaria. Los judíos, los israelitas que estaban aquí en Samaria son deportados hasta Nínive. Y desde ese momento, desde el año 721, ya no se habla del reino del norte. Bien, bien, excelente. Continuamos. Mientras tanto, en el norte ocurría esto, se produce la continuidad en el sur, se produce la continuidad de los reyes. En Judá para el año 716 a.C. consecutivamente hay dos reyes importantes en esos años 716. ¿Y qué ocurre? ¿Quiénes fueron esos reyes? Ezequías y Josías. Ellos, como reyes del reino del sur, instauraron reformas religiosas hasta el año 622. Hasta el año 622. Y aquí en nuestra línea de tiempo vemos la caída del reino en el año 721, luego empieza el reinado de Josías en el año 640 y es ahí donde empiezan estas reformas religiosas, tanto de Josías como de Ezequías. En el año 597 a.C., cuando Nabucodonosor, rey del imperio babilonio, sitia a Jerusalén y se da la primera deportación de los israelitas a Babilonia. Entonces, aquí vemos en nuestra línea de tiempo que en el 597 la primera deportación ya a Babilonia. Y esto se da por parte de Nabucodonosor, rey del imperio babilonio. Entonces él sitia Jerusalén y él empieza a deportar a esos israelitas a Babilonia. Debido a la rebelión de Sedecías, el rey de Israel en aquel entonces, ¿qué ocurre? Tomó Nabucodonosor Jerusalén, empieza a tomar y se revela el que era el rey de Israel, que se llamaba Sedecías. Entonces Nabucodonosor responde. En el año 587 invade Judea y pone cerco a Jerusalén y arrasa totalmente con la ciudad santa y con el templo. Arrasa totalmente con la ciudad santa y con el templo. Y aquí se da esa segunda deportación y la culminación de esta sexta etapa de los reinos divididos para iniciar la séptima, el destierro del pueblo en Babilonia. Entonces, podemos mirar nuevamente aquí nuestro mapa para entender qué pasó. Aquí podemos visualizar a Babilonia nuevamente. Entonces, primero aquí Samaria, en el 721 se destruye el reino del norte y fueron exiliados, fueron deportados a Nínive. Ya no se habla del reino del norte. Luego aquí en el reino del sur continúa en Judea. Aquí donde está Jerusalén, en la región de Judea, continuaron como reyes Ezequiel y Josías. Ellos instauraron unas reformas religiosas. Y si nosotros queremos saber qué libros leer para conocer esta etapa de la división, podemos leer Primera y Segunda de Reyes, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, y ahí vamos a encontrar también que fue la actividad profética de Amós, de Oseas, de Miqueas y primer Isaías, porque bueno, al ser tan largo Isaías, hay varias comunidades de Isaías que fueron escribiendo ese libro. Entonces, si queremos conocer esta etapa de la división, repetimos:
Primera y Segunda de Reyes, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas. Y ahí vamos a encontrar la actividad profética de Amós, Oseas, Miqueas y primer Isaías. Luego empieza esta etapa, o sea, habíamos hablado de esta etapa del destierro, y ahí podemos leer los libros de Ezequiel y segundo Isaías. En este destierro es que se produce la institución sinagogal, es decir, en este destierro que estamos mencionando, se crean las sinagogas, que son estos lugares en donde los judíos se reunían para celebrar su culto, para poder continuar leyendo las escrituras. Entonces se produce aquí en este periodo la institución sinagogal y la extinción de los profetas y sacerdotes. Eso se produce en la época del destierro. Luego invade Nabucodonosor. Perdón. Ahí justamente el destierro se produce por culpa de Nabucodonosor. Y ahí empieza esta séptima etapa del destierro del pueblo. Entonces todo el pueblo que vivía aquí en Jerusalén es desterrado y son llevados a Babilonia. En el destierro, como dijimos, estando en Babilonia, nace la institución sinagogal que ayudó a conservar en la raza israelita sus costumbres y convicciones monoteístas más rigurosas. Entonces, como ellos fueron llevados a otro pueblo, ellos quisieron conservar su cultura, quisieron conservar sus costumbres. Y para eso ellos instituyen las sinagogas, para poder conservar sus costumbres y sus convicciones monoteístas, porque ahí en Babilonia evidentemente eran otras las convicciones. Y se extinguen en el destierro dos instituciones del pueblo de Israel, que son los profetas y los sacerdotes. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Babilonia? Exiliados, desterrados. Y el destierro era lo peor que le podía pasar al pueblo, porque el pueblo quería a toda costa esa tierra prometida. Entonces el destierro representó para el pueblo de Israel una de las épocas más fatales, una de las peores épocas que pasó el pueblo, porque fueron desterrados de ese lugar que el Señor les regaló. Y estuvieron desterrados 40 años en el exilio, 40 años en Babilonia, hasta que Ciro, rey de los persas, conquista Babilonia. Ciro, rey de los persas, conquista Babilonia y le pone fin al destierro de Israel en el año 595 a.C. Volvemos a nuestra línea y vemos aquí 597, primera deportación, 587, segunda deportación. ¿En qué momento termina aquí? Termina esta fase del destierro cuando en el 598, iniciando así la octava etapa, nos dice el post-exilio y la dominación del imperio persa. Entonces pasan del dominio de los babilonios, pasan del dominio de los babilonios al dominio de los persas. En el año 520 se da inicio a la reconstrucción del templo. Entonces, en el año 520 se inicia la reconstrucción del templo que fue destruido por Nabucodonosor. E inicia el conflicto. Este año es muy importante, el año 520, porque se inicia la reconstrucción del templo y se inicia también el conflicto entre judíos y samaritanos. Judíos y samaritanos. Los samaritanos tuvieron la noble intención de unirse a los judíos en la difícil tarea de reconstruir el templo, pero fueron rechazados por los judíos. Desde entonces hay una gran enemistad entre unos y otros. Entonces ahora podemos entender esa enemistad entre judíos y samaritanos. Entonces los samaritanos, ¿qué pasó? Se mezclaron todo con los ciudadanos que trajo Sargón II, entonces se mezcló su cultura. Los judíos que quedaron en el sur fueron exiliados a Babilonia. Ciro el persa conquista
Babilonia y les deja volver. Entonces en el 520 vuelven los judíos y quieren reconstruir el templo en Jerusalén. Los samaritanos quieren ayudarle, los judíos le rechazan. Entonces los samaritanos empiezan a sentir una enemistad mayor hacia los otros. Entonces, pues los samaritanos ofendidos se opusieron a la reconstrucción. Entonces dijeron, bueno, ustedes no quieren que les ayudemos, nosotros no vamos a permitir que se reconstruya ese templo. Se opusieron. Y al levantamiento, no solamente a la reconstrucción del templo, sino al levantamiento de las murallas de Jerusalén. Hacia el año 450 se da la redacción final del Pentateuco. Entonces, ¿qué ocurre? Anteriormente se pensaba que fue Moisés el que escribió el Pentateuco, ¿sí? Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Entonces, ¿qué pasaba? Antes se creía que fue Moisés el que redactó esos 5 libros. Después se dieron cuenta, o prácticamente ahora en la modernidad y en el tiempo contemporáneo ya se fue descubriendo que en realidad no fue Moisés el que escribió, sino que las tradiciones fueron dándose de forma oral, pero que se escribió realmente en el 450 a.C. Aquí en esta época se terminó de escribir realmente el Pentateuco. Y en el 398 nace el judaísmo como religión del libro. Entonces todo esto pasó antes de que ellos puedan poner por escrito, unir todo y tener finalmente su Pentateuco. Entonces, año 398 nace el judaísmo como religión del libro. Antes de eso era una religión de tradición oral. Bueno, entonces vimos que en el 520 empieza la reconstrucción del templo, en el 450 termina la redacción del Pentateuco. ¿Y qué ocurre? Al 400 empieza esta religión del libro de estudiar mucho, y eso duró hasta que en el año 332 empieza la novena etapa. La novena etapa. Pasan de estar bajo el dominio persa a estar bajo el dominio griego, cuando Alejandro Magno conquista las tierras de Palestina y las anexa a su imperio. Entonces ahí nos damos cuenta de que constantemente son ellos atacados. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Entonces ahí nos damos cuenta de la capacidad de tener un buen maestro, ¿verdad? A la muerte de Alejandro Magno quedan a merced de sus generales. Primero por Ptolomeo y luego de Seleuco. Entonces muere Alejandro Magno y sus 2 generales, que eran Ptolomeo y Seleuco, fueron los que tomaron el control. Luego vamos a ver que el rey Seleucida, es decir, que era de la rama del general Seleuco, el rey Seleucida, Antíoco IV Epifanes, así se llamaba, Antíoco IV Epifanes, lucha incansablemente por helenizar al pueblo judío, desatando persecuciones cruentas contra los judíos, hecho que propicia finalmente las guerras macabeas. Entonces nosotros vemos aquí cómo estaban bajo el dominio griego desde el 332, cuando Alejandro Magno conquista las tierras de Palestina. Luego muere Alejandro Magno, continúan bajo la dirigencia de sus generales, primero Ptolomeo, después Seleuco, y en esta rama de Seleuco había un rey que era Antíoco IV, que lucha incansablemente por helenizar al pueblo judío, es decir, volverle a esta cultura helenista, volverle a esta cultura griega, cambiarle sus convicciones, cambiarle su forma de vida, de pensar, y cambiarle a su Dios mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empieza este intento de helenizar, le persigue realmente a los resistentes judíos. ¿Y qué pasa? Los macabeos, que eran judíos, inician una guerra. Estas guerras inician en el año 166 a.C. con Matatías Macabeo y sus hijos.
Para el 164, Judas Macabeo y los demás hermanos, porque creo que eran 5 hermanos. Entonces ahí toca leer el libro de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Un hecho muy importante antes de esta, de estas guerras de los Macabeos, hay que destacar que en Alejandría se da la traducción de la Biblia del hebreo al griego, conocida como la versión de los 70. Conocida como la versión de los 70. Y para ese entonces había que leer los libros de Tobías y el Cantar de los Cantares. Son estos libros los que hacen referencia a esta etapa griega. Bueno, continuamos. Ahora sí, las revoluciones macabeas, entonces ahí corresponden los libros de primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, Esther, Judith, Daniel, Baruch, Eclesiástico y Sabiduría. Eclesiástico y Sabiduría. Entonces eso ocurre en estos años de los que estamos hablando, aproximadamente del 166, 150. Empiezan en el 166 las guerras macabeas y para el año 164 ya, 2 años después, Judas Macabeo logra una victoria sorpresiva contra el rey Antíoco y le exigieron un tratado de paz al rey. Precisamente en este mismo año tuvo lugar la purificación del templo. Entonces dijeron, bueno, estas son nuestras costumbres, así tiene que ser todo dentro del templo. Eso fue en el año 164, ellos obtienen un tratado de paz. En el año 150 a.C., continuamos, tienen orígenes las diferentes sectas religiosas, los fariseos, los esenios y los saduceos. Bueno, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos era como un laicado, eran como laicos aferrados rigurosamente a la ley de Moisés. Entonces eran laicos aferrados rigurosamente a la ley de Moisés y a la tradición de sus antepasados. Viven dentro del pueblo, aunque adolecen de una plena comunión con las autoridades sacerdotales. Entonces, fariseo significa separado. Entonces eran laicos que cumplían estrictamente la ley. Básicamente eso eran los fariseos. Y esa secta de los fariseos nace en el año 150 a.C. Después, aparte de los fariseos, ¿quiénes más nacieron? Los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Eran una secta separatista que vive en el desierto. Vivían en el desierto de Qumran. Rechazaban todo aquello que se relacione con el templo de Jerusalén por considerar que dicho culto es impuro. Se dedicaban a cumplir minuciosamente la ley, basando 100% su espiritualidad en la Torá. Entonces, nacen los fariseos que vivían en el pueblo, que cumplían la ley estrictamente, pero que no comulgaban con los sacerdotes que vivían ahí. Nacieron los esenios que vivían en el desierto, rechazaban la cultura de Jerusalén y se basaban plenamente en la espiritualidad de la Torá. Algunos de estos esenios que vivían en el desierto de Qumran se cree que pudieron ser los que guardaron esas copias originales que se encontraron hace poco en el año 1950 en las cuevas de Qumran. Entonces ahí hablamos de los fariseos, de los esenios y ahora hablaremos de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Era una casta de corte aristocrático y sobre todo sacerdotal, de línea política y más bien vendidos a los extranjeros opresores. Entonces, era una casta de corte aristocrático y sacerdotal. Entonces, eran como de la clase alta, eran de la clase sacerdotal, una línea política y que más bien se movían de acuerdo al extranjero de turno que les oprimía.
Eso pasó en el año 150. Para el año 135, los judíos se independizan definitivamente de los seleucidas. Entonces, 166 empiezan las guerras contra los seleucidas. Esas guerras terminaron prácticamente, consiguieron un tratado de paz 2 años después, en el 164. Después de 2 años de batalla consiguen el tratado de paz. Pero desde el 164 hasta el 135, son como 30 años, recién ahí alcanzaron su independencia definitiva. Y empieza la 10ª etapa, que sería la monarquía sacerdotal con la dinastía Hasmonea. La dinastía Hasmonea. En este momento concluyen las guerras macabeas. En el año 135 se acaban las guerras y el hermano de Judas, Simón Macabeo, es proclamado sumo sacerdote y soberano del Sanedrín. Con esto empezó la llamada paz hasmonea. Entonces, aquí vemos de que prácticamente este fue el único periodo en el que no estuvieron bajo el dominio de nadie, que sería desde el año 135 hasta el año 63, donde son conquistados por Roma. Vamos a hacer un pequeño repaso hasta aquí para que nos ubiquemos en todo lo que ocurrió. Empezamos con Abraham, que escucha el llamado de Dios en el año 1850 a.C., siglo XIX. Después, en el siglo XVIII, él hace un pacto con Dios. Continúan ellos yéndose hasta Canaán, se establecen ahí, están varias generaciones en Canaán hasta que en el año 1500 los hebreos bajan y se establecen en Egipto por causa de José. Una vez que están en Egipto, permanecen 400 años esclavos hasta que se produce el éxodo en el año 1250 aproximadamente. Un poco antes, unos años antes, unos 50 o 100 años antes, se produce la alianza de Moisés con Yahvé en el Sinaí y se le entrega las tablas de la ley. Luego se produce el éxodo, en donde ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y deambulan 40 años hasta que finalmente muere Moisés al llegar a la tierra prometida y Josué entra a la tierra prometida. Ahí pasan del éxodo, pasan a la época de los jueces, que eran los que dominaban. Luego se da una renovación de la alianza, aproximadamente en el 1080, y termina la época de los jueces en el 1050, cuando Samuel le nombra rey a Saúl. Entonces se acaban los jueces que dominaban, que gobernaban, y empieza la época de los reyes. Ahí reina Saúl, reina David, David conquista Jerusalén, le hace capital del reino, lleva el arca a ese lugar. Luego muere David y empieza a reinar Salomón en el año 970 y empieza la construcción del templo. Luego en el 931 muere Salomón, se dividen los reinos. Ese reino enorme, gran, poderoso que había conquistado David principalmente, se divide en dos, el reino del sur y el reino del norte. Luego en el año 721 cae el reino del norte a mano de Sargón II. Ya no se habla del reino del norte a partir desde ese año. Se produce la deportación de esos ciudadanos a Nínive. Luego, en el año 640, esto se da en el reinado del sur, en Judá, estaban los reyes Ezequiel y Josías que hacen una reforma. Todo estaba bien hasta que después, en el año 597, viene Nabucodonosor, rey del imperio babilonio, y le hace la primera deportación a Babilonia. Después se rebelan los judíos contra él, se rebela ese rey que estaba. Y entonces Nabucodonosor se arma peor y les vuelve a atacar. En el 587 destruye la ciudad santa, destruye el templo y le destierra, les quita de la tierra prometida. Ahí empieza la 7ª fase, que sería el destierro. Luego de ahí pasamos al destierro y están ellos desterrados. Están desterrados bastantes años nuevamente hasta que después viene el rey persa. Viene Ciro de Persia, conquista Babilonia y les deja retornar. Y ahí empieza otra vez nuevamente. Vuelven y en el año 520 empiezan a reconstruir el templo.
Ahí los samaritanos quisieron ayudar, le dijeron que no, empieza la enemistad entre samaritanos y judíos. Entonces empezaron la reconstrucción del templo. Y después, en el año 332, viene Alejandro Magno, conquista Palestina, les anexa a sus tierras. Y desde ahí, bueno, estuvieron bajo la opresión de la gente de Alejandro Magno, continuado por sus generales, primero Ptolomeo, después Seleucida, después Antíoco. Antíoco empieza a perseguir encarnizadamente, empieza a perseguir intensamente a los judíos para helenizarle, y ahí se rebelan los macabeos en el año 166. Luego de 2 años de guerra, en el 164, Judas Macabeo consigue un tratado de paz. En el año 150 aparecen los esenios, los fariseos y los saduceos. Finalmente, en el 135 se independizan del poder griego, se independizan de los Seleucia, y ahí va a haber ese periodo de libertad, donde nace esta monarquía sacerdotal que es de la dinastía Jasmonea. Y ahí Simón Macabeo, hermano de Judas Macabeo, fue elegido como sumo sacerdote y soberano del Sanedrín. Así empieza la paz jasmonea. Para el año 103 sube a la dignidad regia de los jasmoneos Alejandro Janeo. Entonces, sube a esta dignidad regia, o sea, a los reyes, uno de los reyes jasmoneos, Alejandro Janeo. Y dice, quien sufre grandes y muy bochornosas dificultades con el movimiento fariseo, y respaldado e instigado por los saduceos, establece una política antifariseica cruenta. Más de 2000 fariseos fueron martirizados durante su reinado. Entonces, en el año 100 sube Alejandro Janeo, tenía problemas con los fariseos, entonces él, apoyado por los saduceos, empieza una casa fariseica, una política antifariseica cruenta. 2000 fariseos fueron martirizados y muertos durante el reinado de este Alejandro Janeo. Eso fue en el año 103. En el año 76, unos 25 años después, se inicia el reinado jasmoneo de Alejandra Salomé, cuya política se caracterizó por la condescendencia con el movimiento de los fariseos y escribas. Entonces ella dice no hay que tratar así, y cambia la política esa antifariseica. Ella es condescendiente con los fariseos, Alejandra Salomé, año 76, y les concede el privilegio a los fariseos de pertenecer al gran consejo del pueblo, es decir, al Sanedrín. Entonces en el 76 le permite ella a los fariseos formar parte del Sanedrín. El reinado de Alejandra Salomé termina en el 67, o sea, unos 11 años. Con su muerte, muere Alejandra Salomé, y en ese momento, se produce una batalla entre sus hijos por el poder. Situación que es aprovechada por Pompeyo, general romano, quien conquista Palestina, dando inicio a la 11ª etapa del pueblo de Israel, el dominio romano. Entonces, vemos de que desde el año 135 hasta el año 63 es lo que le duró la libertad realmente. Y bueno, en el 76 empieza a reinar Alejandra Salomé, se amiga nuevamente con los fariseos, les deja formar parte del Sanedrín. En el 67 muere ella, y 4 años hubo ahí de batalla entre los hijos. Y en el 63 Pompeyo dice, bueno, esta inestabilidad vamos a aprovechar, y él conquista Palestina. A partir de ahí empieza esta etapa número 11, que es la etapa romana. Entonces ahí vemos en el 67 la muerte de Salomé, batalla interna entre sus hijos. En el 63 se conquista Palestina, y a partir de ahí están ya bajo el poder del
del dominio del Imperio Romano. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre? En el 63 conquista Palestina Roma. Para el año 37, Herodes el Grande destrona al rey Jasmoneo Antígono, miserablemente decapitado, y con él termina definitivamente la dinastía Jasmonea. Herodes lucha por entroncarse en la línea familiar de los Jasmoneos y se casa con una hermosa descendiente de la familia de los Macabeos y es entronizado como rey de Palestina. Entonces, ¿qué hace Herodes el Grande? Le mata al rey Jasmoneo Antígono, le decapita y entonces acaba con esta dinastía jasmonea. Él era el último rey y ¿qué pasa? Él quería congraciarse, él quería entroncarse, quería unirse a la línea familiar de los jasmoneos. Le convenía tener a alguien cerca como para que no luchen más contra él. ¿Y qué hace entonces? Se casa con una hermosa descendiente de la familia de los Macabeos. Y ahí él es entronizado como, perdón, como rey de Palestina. En el 20 antes de Cristo, inicia la reconstrucción del templo bajo la guía y el patrocinio de Herodes. Entonces, ¿qué hace Herodes? Le mata al último rey, se casa con una para que pueda formar parte de la familia. Y en el año 20 antes de Cristo, él inicia la reconstrucción del templo nuevamente, que ya había sido destruido. Pero, ¿con qué dinero utiliza? Él a menudo saqueaba la tumba del rey David. Entonces él buscaba congraciarse con los judíos reconstruyendo el templo, pero a pesar de que quería congraciarse, él saqueaba la tumba para poder pagar la reconstrucción del templo. Entonces eso le hería los sentimientos religiosos y culturales de los judíos. Entonces en el año 20 Herodes empieza a reconstruir el templo. Bueno, ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Después de la reconstrucción del templo, el siguiente hecho importante que vemos es que llega la plenitud de los tiempos. El Verbo se encarna en el año 7 antes de Cristo. Entonces Jesús se encarna en la Virgen María en el año 7, según los cálculos de los expertos. Entonces ahí vemos que hay un pequeño desfasaje de 7 años aproximadamente entre el año en el que Jesús realmente nació. Entonces en el año 7 nace Jesús y se calcula de que fue en el año 7 porque en el año 6 se realiza este censo de Cirino. Entonces, y eso cuadra con las narraciones de la Biblia que se hizo ese censo. Entonces tuvo que haber sido un año menos, un año antes. Y para el año 4 antes de Cristo muere Herodes el Grande. Y cuando eso César Augusto era el emperador romano. ¿Qué hizo César Augusto, el emperador de Roma, cuando muere Herodes? Dividió el reino de Herodes el Grande entre los 3 hijos de Herodes. Estos 3 hijos se llaman: uno, Herodes Arquelao; el segundo, Herodes Antipas; y el tercero, Herodes Filipo. Evidentemente eran hijos de Herodes. Fue Herodes Antipas el que mandó matar a Juan el Bautista. Entonces ahí vamos llegando ya a lo que más conocemos generalmente, que son las narraciones del Evangelio. Entonces el año 7 nace Cristo, año 6 el censo, año 4 muere Herodes, César Augusto divide el reino entre Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo. Herodes Antipas, uno de los 3 hijos de Herodes, fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Y ahí ya conocemos la historia de que él se casó con la esposa de su hermano, que era Herodías, y después la Herodías no le aguantaba a Juan el Bautista, pues Juan el Bautista le decía que no podía casarse, que no podía estar con la hermana, con la esposa de su hermano, y entonces ella se enoja, y en el momento del cumpleaños de ella, la hija de Herodías empieza a bailar, el rey Herodes Antipas se deja llevar por ese baile, le gusta demasiado y le dice que le va a dar la mitad de su reino también si le pide.
Entonces la hija de Herodías le pregunta a su mamá, le pregunta a Herodías, mamá, ¿qué hago? Y ella le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ahí, bueno, es cuando Herodes Antipas manda matar a Juan el Bautista. Para el año 6 después de Cristo, ya llegamos a nuestra era. El emperador César Augusto constituye a Judea en provincia procuratorial de Roma, debido a la tiranía de Arquelao y las constantes quejas del pueblo judío, colocando un procurador romano, que sería un gobernador, en lugar de Arquelao. Bueno, vamos a mirar otra vez nuestro mapa. Creo que es este el mapa que nos va a ayudar ahora. No. Va a ser este el mapa que nos va a ayudar. Ahí está. Entonces, en este mapa vamos a mirar en la parte inferior y vemos que dice grande, dice Judea. Ahí vemos de que un poco más arriba está Jerusalén. Vemos Betfagé, Betania, que era la ciudad donde vivían Marta, Lázaro, Marta, María y Lázaro. Ahí vemos la ciudad de Belén. La ciudad de Belén, que es donde nació Jesús. Después vamos más arriba, un poco a la izquierda, y vemos a Jamnia, que sería la ciudad donde se celebró el concilio de Jamnia. Eso va a ser después, recién en el año 90 después de Cristo. Ahí vemos a Jaffa, que es la ciudad, o Jope, que habíamos visto en nuestra catequesis de Hechos de los Apóstoles. Un poco más a la derecha vemos a Arimatea, de ahí viene José de Arimatea, que también es mencionado en el Evangelio. Si nos vamos más hacia el Mar Muerto, ahí vemos a Qumran, que es ahí donde estaban los esenios. Si subimos un poco más, vamos a encontrar a Jericó. Si subimos más todavía, vamos a encontrarnos con Samaria, que está ahí grande. Samaria dice. Y más a la izquierda está Cesarea, que es la ciudad que también mencionamos ya en nuestras catequesis. Y si continuamos subiendo, ahí vemos a Nazaret, que es el lugar donde Jesús vivió. Jesús de Nazaret, por eso es que llamado el Nazareno. Y ahí vemos el lago de Galilea o el mar de Tiberíades. Y ahí vemos a Corazaín, vemos a Betsaida, que son las ciudades que Jesús menciona, donde hizo milagros. Y después, si vamos más hacia la derecha, vamos a encontrar otras ciudades que serían parte de la Decápolis. Entonces, aquí abajo es donde estamos, donde nos importa. Y vemos que dice Judea, Judea. Entonces, ¿qué pasó? Aquí en Judea reinaba Arquelao y él era un rey muy tirano. Entonces los judíos se quejaban, y ¿qué hizo? Convirtió a Judea, en lugar de que sea el reino de Arquelao, le convirtió en una provincia procuratorial romana. Es decir, una provincia judea a manos una provincia en manos de un gobernador. Este puesto de procurador de Judea lo asume Poncio Pilatos en el año 26. En el año 26, entonces Poncio Pilatos, procurador de Roma. En el año 28 empieza la vida pública y el ministerio de Jesús, que culminan en el año 30, con su pasión, muerte y resurrección para la salvación de toda la humanidad. Una vez en el cielo, envía su Espíritu Santo a su madre y sus apóstoles para anunciar el Evangelio. Entonces, aquí vemos en este momento de la historia es cuando se produce la pasión, muerte y resurrección. Luego, ¿qué pasa? Continúan las primeras comunidades cristianas, continúan los inconvenientes entre los judíos y los primeros cristianos. Y para el año 66 se produce una guerra entre Roma y los celotes, que eran soldados bastante salvajes, bastante fuertes.
Entonces en el 66 se produce una guerra entre Roma y los celotes que terminan desencadenando después en el año 70 que Roma destruya Jerusalén y su templo. Entonces, en el año 70 tiene que ser, aquí dice 79, voy a corregir eso después. Entonces en el 66 empieza entre la guerra entre Roma y los celotas y para el 70 se vuelven a rebelar los celotas y ahí Roma dice, bueno, hasta aquí llegaron y en el año 70 destruye el templo de Jerusalén, destruye la ciudad y el templo. Para el año 90 se celebra el concilio de Jamnia, que nosotros habíamos mencionado recién. Los judíos fariseos y los maestros de la ley, presididos por el rabino Yohanan ben Zakkai, se ponen en la tarea de rehabilitar y rescatar las tradiciones judías. Entonces, año 90, Jamnia, concilio. Quieren rescatar las tradiciones judías, purificando el judaísmo de toda secta o doctrina que lo contamine. Es aquí donde se da el rompimiento definitivo y total entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, año 90 se produce el quiebre definitivo entre el judaísmo y el cristianismo. Año 90, concilio de Jamnia. En el año 95, el emperador Domiciano persigue encarnizadamente a los cristianos. Año 95. Bueno, si queremos saber qué se fue escribiendo en estas épocas, nosotros en el año 66, después de Cristo, habíamos mencionado que existe esta guerra entre Roma y los celotes y más o menos en esa época se empieza a escribir el Evangelio de San Marcos. Ese es el primer libro que se escribe de los Evangelios y probablemente unos años antes se escriben las cartas de Pablo, una de las cartas de Pablo. Entonces, después se viene el Evangelio de Marcos, es el primero que se escribe según los expertos. Y después, una vez que se destruye el templo, se destruye Jerusalén con su templo, entonces ahí aproximadamente se escriben los libros del Evangelio de Mateo y de Lucas, basándose en el Evangelio de Marcos y otro documento que se llama la Fuente Q, que sería un documento donde estaban escritas muchas frases y enseñanzas de Jesús, pero de forma aislada. Entonces, ahí en base a eso, en teoría, escriben sus evangelios Mateo y Lucas. Mateo para la comunidad judía, Lucas para los gentiles, para los paganos. En el 95, emperador Domiciano persigue a los cristianos y ahí se escribe el libro del Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. Entonces, año 66 más o menos, en esta guerra entre Roma y los celotes, la parte judía, empieza el Evangelio de Marcos. Año 70, destrucción del templo, se escriben los otros dos evangelios, Mateo y Lucas. Y ya después, en el año 95, en esta persecución se escribe el libro del Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. ¿Y qué ocurre cuando en el año... Bueno, aquí se destruye el templo, pero ¿qué ocurre? En el año 135 se produce una segunda revuelta y el emperador Adriano, una revuelta entre los celotes otra vez, si no me equivoco, una segunda revuelta y el emperador Adriano destruye de nuevo la ciudad judía. Y no solamente destruye en el 135, sino que encima construye sobre sus ruinas una nueva ciudad, Aelia Capitolina. Sobre los escombros del santuario de Yahvé levantó un templo a Júpiter, adornado con una estatua ecuestre de Adriano. La entrada a la ciudad se prohibió a todos los judíos so pena de muerte, desterrando así a los judíos de su tierra, aquella tierra prometida a Abraham y sus hijos. La iglesia cristiana, sin embargo, ha sobrevivido a las persecuciones y ha pasado por diferentes etapas hasta llegar al día de hoy, sin que se haya cortado jamás la cadena apostólica guiada por el Espíritu Santo. Yo considero importante destacar que la historia de la salvación del pueblo de Israel
es un fiel reflejo de la historia de la historia de salvación personal de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Entonces aquí vamos avanzando en todo el tiempo. Entonces, repito, yo considero que la historia de la salvación del pueblo de Israel, la historia de Israel, es un reflejo de nuestra historia. Es un reflejo de la historia de salvación personal de cada uno de nosotros. Y que de la misma forma en que el pueblo de Israel se encuentra cautivo, nosotros también nos encontramos cautivos. Muchas veces por nuestro pecado. Y Dios quiere liberarnos, así como lo hizo con los israelitas. Y que podamos llegar a la tierra prometida celestial. Nosotros, si analizamos toda esta historia que estuvimos viendo, yo creo que podemos visualizar de forma muy clara la xenofobia existente en aquella época, el rechazo que había de parte de los judíos hacia los samaritanos y las nefastas consecuencias que tuvo para los samaritanos esa actitud de intolerancia. Hoy en la actualidad, yo creo que podemos ver ese mismo gesto de xenofobia muy presente ya en este siglo XXI. Tenemos en el caso de Estados Unidos, en que es conocida la discriminación hacia las personas de origen latino que migran al país para trabajar. Así también vemos esta xenofobia en Europa, hacia las personas que huyendo de la guerra cruzan a duras penas el mar y son tratados de formas inhumanas incluso. Yo creo que es fundamental que hoy podamos seguir el consejo que nos dio Jesús, de tomar la iniciativa y hacernos nosotros prójimos del necesitado, sin importar su nacionalidad, como Él lo hizo con la samaritana en el pozo de agua y el ejemplo del samaritano que ayudó al herido por los ladrones. Entonces, de esta forma concluimos nuestro recorrido por la historia de la salvación. Espero que haya sido de abundante bendición para cada uno, que hayan podido entender un poco cómo se dio esta salvación, cómo se dio de forma progresiva. Y nos ayuda también a entender hoy en qué parte estamos de Hechos de los Apóstoles. Entonces vivimos ya todas esas etapas de la historia de la salvación y ahora estamos en esa etapa de las primeras comunidades. Y es importante realmente que podamos ver así como Dios fue obrando en su pueblo, como siempre estuvo presente, ayudándole a salir de esa situación difícil, buscándole por todas partes a pesar de que le fueron infieles. Él, siempre fiel, nos busca y nos espera y nos muestra el camino. Entonces nosotros hoy somos más bendecidos que todos esos profetas que estuvieron antes de Cristo, porque nosotros podemos conocer al Señor, nosotros podemos recibirle al Señor físicamente. Entonces hoy pidámosle al Señor que Él obre en nuestras vidas, que nos ayude a salir del desierto, que mientras tanto nos acompañe, como Él siempre lo hace, y que con su amor nos dé la fuerza para caminar y dar testimonio. Entonces, cerrando, demos gracias a Dios, porque Él nos eligió para que estemos hoy aquí, para que conozcamos la historia de su pueblo, y nosotros somos hoy el pueblo, que continuando ese ministerio de Cristo, con su Espíritu, podemos construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces dejémonos amar por el Señor, dejémonos guiar, dejémonos transformar, y a partir de ahí salgamos al encuentro de todas esas ovejas que se encuentran perdidas por ahí, llevándola al Señor y a su palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por esta nueva noche que pudimos compartir. Me pone muy contento poder servirte, Señor, y que más personas puedan conocer la historia de tu pueblo, nuestra historia, de nuestros antepasados, de ese pueblo que tú elegiste, Señor. Te pido que todas las enseñanzas puedan quedarse grabadas en nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos seguir obrando, Señor, como pueblo elegido, llevando tu amor y tu presencia a todos los rincones de la tierra. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén.
Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos siempre, por mostrarnos el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga y por interceder siempre por nosotros, administradora de las gracias, para que el Señor nos conceda esa que estamos necesitando. Gracias por darnos ese ejemplo de cómo ser fiel cristiana, ejemplo para todos nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyes las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más. Se acaba nuestro año litúrgico. Este domingo que pasó fue el penúltimo domingo. El domingo que viene va a ser la fiesta de Cristo Rey. Y aquí en Paraguay también va a ser el Día Nacional del Laico. Así que esta es la Semana Nacional del Laico, declarada por la Conferencia Episcopal Paraguaya. Así que vamos a esforzarnos por vivirla de la mejor forma, asumiendo nuestro rol de laico, nuestra responsabilidad. Esta semana cierra el domingo con la misa. Va a ser en la ciudad de Carapeguá, porque la Coordinación Nacional de Laicos está, al frente de ella está el obispo de Carapeguá, que es el Monseñor Celestino Ocampo. Entonces va a ser celebrada ya la misa. Yo voy a estar como invitado. Me invitaron para un conversatorio. La misa va a ser a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana va a ser el conversatorio. Va a estar el padre Boni como invitado y la hermana Fabiola. Y ella va a ser la que va a estar dirigiendo este conversatorio. Así que va a estar muy interesante. La idea es que nosotros podamos reconocer nuestra identidad de laicos. Y vamos a estar entonces compartiendo la hermana Fabiola, el padre Boni y yo. Vamos a estar a través de las redes sociales y seguramente para los que puedan asistir nos veremos por allá. Así que creo que así se acaban nuestros avisos parroquiales y espero que tengan una linda semana, que Dios les bendiga. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Así también no se olviden de compartir esto para que pueda llegar a más personas, para que podamos llevarle al Señor y a su palabra.
También, si están viendo desde YouTube, que puedan suscribirse al canal, darle me gusta al video, de esa forma ayudan a que le muestre a más personas. Y bueno, muchas gracias por su paciencia. Rezo por ustedes y nos vemos el próximo lunes. Adiós.